Hola, bienvenidos a un vídeo más. Hoy te voy a hablar sobre aspectos de la antigüedad. Te voy a comentar algunas cuestiones acerca del mundo antiguo. Quédate hasta el final porque de esta manera vas a poder escuchar cosas interesantes que voy a explicar. Mi nombre es José Manuel López García. Suscríbete a mi canal para no perderte mis vídeos y, sin más dilación, comienzo. No cabe duda de que Finlay es un gran helenista norteamericano, historiador del mundo antiguo, también un gran especialista en filología clásica, que nació en 1912 en Nueva York y que murió en 1986 en Inglaterra. Abandonó su país de origen, Estados Unidos, para instalarse en Inglaterra a raíz de la caza de brujas desencadenada por el macartismo. Indudablemente logra con sus obras, con sus libros, artículos, con su enseñanza, revivir los problemas de la antigüedad, profundizando en muchas cuestiones que no aparecen en otros libros de la historia antigua o que intentan explicar distintos aspectos del mundo antiguo. De hecho, su libro, que voy a comentar hoy en algunos fragmentos del mismo, que se titula Aspectos de la Antigüedad, Descubrimientos y Disputas, es realmente muy interesante, aunque sea pues del año 1975, y en él expone sus profundísimos conocimientos acerca de la filosofía, de la historia, de los aspectos culturales y económicos de la antigüedad. Por ejemplo, en uno de los fragmentos del libro aparece esto que dice el propio Finlay respecto al platonismo, a la filosofía política platónica, y que pues viene a afirmar que el propio Platón trabajaba con gran cuidado, con gran profundidad todo lo que escribía, y dice Finlay: la filosofía política de Platón es una construcción coherente y lógica, trabajada con gran cuidado y complejidad. Esto lo aplicaba a todos los diálogos que escribió el grandísimo Platón, el gran filósofo, que es uno de los padres de la historia de la filosofía, sin ninguna duda, y eso ayudaba a la difusión de sus doctrinas, de su conocimiento, y también, diríamos, al prestigio del que disfrutaba en la academia Platón, y también como gran pensador que era. Aparte de sus diálogos, son también textos literarios realmente bellos, hermosos. De hecho, también afirma Finlay que pocos lectores de la República son por entero insensibles al poder y seducción de los argumentos y de lo maravilloso del estilo. No cabe duda que Platón era un grandísimo escritor, un gran filósofo también, sin duda, y sabía encajar muy bien todos los argumentos, y además tenía también en sus escritos una gran fuerza dramática. Sabía describir muy bien las situaciones psicológicas, los ambientes, y por supuesto argumentar de una manera pues realmente profunda en todas las cuestiones que trataba, lo cual daba lugar a que fuera pues muy leído, y eso también difundió más todavía su filosofía. Realmente, frente a esta filosofía platónica, podemos decir que este estado ideal platónico fue criticado claramente por su gran discípulo Aristóteles y por su amigo, que también era Aristóteles. De hecho, el propio Finlay señala que de cara a tal asunto no vale de nada, continúa Aristóteles, emplear un criterio de excelencia que esté por encima de los hombres ordinarios, o el criterio de una constitución que llegue a la altura ideal. En este sentido, es una crítica muy directa a las tesis políticas de Platón, a la ciudad ideal de Platón, al estado ideal, a la división entre reyes filósofos y guerreros o guardianes y el pueblo productor, el pueblo llano. Por lo tanto, Aristóteles no estaba de acuerdo con este comunismo que proponía el Platón en su República, y tampoco estaba de acuerdo con un Estado muy jerarquizado, muy rígido, más bien autocrático, que es el que proponía Platón, porque, como se sabe, estaba en contra de la democracia. En cambio, Aristóteles afirmaba el valor de una mesocracia, de una democracia en definitiva, el gobierno de la clase media, y en este sentido sus planteamientos eran más mesurados, diríamos, y que rechazaban totalmente cualquier tipo de tiranía o de despotismo político en la organización del Estado, por decirlo de una manera más clara. De todas maneras, también hay que decir que entre los argumentos de Platón para describir lo que es un Estado, o entre las expresiones que utilizó Platón, no cabe duda que uno de los argumentos favoritos
de Aristócles o Platón consiste en perfilar una especie de comparación o analogía entre el Estado y el navío. Y en ese sentido, pues es una imagen plausible, podríamos decir, sin ninguna duda. En uno de los capítulos de este libro, que se titula Aspectos de la Antigüedad, pues realmente lo dedica a Platón Finlay. Pero también dedica otros capítulos, por ejemplo, uno de ellos a Sócrates y Atenas, y a otras cuestiones como la caída del Imperio Romano, etc. En cuanto a Sócrates y Atenas, pues demuestra su gran conocimiento de la cuestión, indicando que pues probablemente no había motivaciones políticas directas en la acusación infundada a Sócrates de corromper a la juventud y de también caer en la impiedad hacia los dioses, sino que más bien eran rencillas de tipo personal, también en parte político, pero no exclusivamente político, y describe muy bien pues lo que se conoce o lo que se puede llegar a conocer de lo que fue el proceso, el juicio a Sócrates. Y escribe esto, Finlay. A Meleto le apoyaron 2 hombres más, Anito y Licón. Una vez que hubieron hablado el tiempo que les correspondía, controlado por una clepsidra, por un reloj de agua, le tocó el turno a Sócrates, quien negó los cargos, defendió la obra y las ideas a las que había consagrado su vida y, haciendo preguntas directas, conminó a Meleto a que señalara a los jóvenes cuyas creencias religiosas había corrompido. Aquí se nota que también la cuestión religiosa tenía mucho poder en la Atenas de hace pues 2400 años, y los motivos religiosos fueron una de las causas o de los pretextos para acusarlo ante el tribunal de Atenas, y realmente pues no había justificación para hacerlo, porque él siempre enseñó, Sócrates, el intelectualismo moral o el intelectualismo ético, que consiste en pensar que las personas que hacen el mal es porque no conocen en realidad el bien. Y es una doctrina pues que realmente tiene connotaciones espirituales muy claras, idealistas. De hecho, las enseñanzas de Sócrates se han comparado muchísimas veces con las de Jesús de Nazaret, por ejemplo, como una especie de profeta del idealismo, en este sentido parecido en muchos aspectos al espiritualismo cristiano. Por otra parte, está claro también que al mes después del juicio al que fue sometido Sócrates, tuvo que tomar la cicuta por la condena a muerte pues, a la que fue sentenciado Sócrates. Realmente, también Finlay hace una serie de consideraciones en el libro sobre cómo eran los discursos en la época de Sócrates, de Platón, cómo, pues, por ejemplo, en el caso del juicio de Sócrates, no se pudieron recoger los discursos que pronunciaron los acusadores de Sócrates, ni el propio Sócrates, a pesar de que existe, por supuesto, el diálogo, la apología de Sócrates de Platón, pero que está escrito por Platón varios años después de que, se produjo el juicio, tuvo lugar el juicio. Y dice Finlay al respecto, nadie podía recoger más tarde los discursos íntegros a menos que los propios oradores los hubiesen escrito de antemano y los hubiesen conservado después. Y también dice Finlay que es seguro que Sócrates no hizo tal cosa. Por tanto, aunque la apología de Sócrates, escrita por Platón, es bellísima y explica perfectamente lo que ocurrió, también puede ser considerada como una brillante obra dramática, y Platón también aplica sus puntos de vista, sobre el juicio, y por lo tanto, aunque sea una descripción fiel de los hechos, o básica de los hechos, realmente no sabemos hasta qué punto cómo fue realmente el discurso de Sócrates y de sus acusadores, pero en líneas generales recoge lo que sucedió y lo que pasó de una forma bastante precisa, lo más precisa que se podía en aquel momento. De hecho, Platón pues también afirma que no había claramente una motivación política muy rotunda, sino que más bien eran rencillas personales, que podían estar influidas, por supuesto, por la situación política de la época, por la época anterior de los 30 tiranos, etc. Pero realmente, a veces dice Platón que pudo ser por azar este juicio, por animadversión de personas, en concreto de Meleto, fundamentalmente, y también de Anito y Licón, etc.
pero de todas maneras la Apología de Sócrates es un gran texto, es un gran diálogo y sirve para entender perfectamente lo que sucedió por esta falsa acusación a Sócrates. Realmente, como se puede ver, las investigaciones de Finlay sobre el mundo antiguo fueron extensas y profundas y, por ejemplo, en relación a la cantidad de hombres en estado, diríamos, de poder formar parte del tribunal para tratar esta cuestión de la acusación a Sócrates, pues se sabe por la investigación histórica que no podía haber más de 20.000 hombres en total, dice Finlay, que fuesen elegibles para constituir jurados. Por lo tanto, se concluye que Sócrates fue juzgado y condenado por un proporcionado porcentaje de conciudadanos. Pero realmente también habría que afirmar que estas acusaciones a Sócrates sobre impiedad y corrupción a la juventud pues eran simples pretextos o excusas para diríamos, para atacarlo, para condenarlo a muerte, cosa que al final se consiguió, y realmente pues no tenían razón de ser. Él fue un hombre inocente, Sócrates, que murió, diríamos, queriendo respetar las leyes de Atenas, aunque podía haber escapado con la ayuda de sus discípulos y amigos a Chipre, pero no quiso huir de la justicia, aunque supiera que era injusta en ese momento con él. El propio Finlay también trata otras cuestiones del mundo antiguo. Por ejemplo, dedica un capítulo de este libro a la población y el ocaso de Roma. Y aunque es un capítulo de no muchas páginas, al final concluye, diríamos, con ideas realmente interesantes. Por ejemplo, dice hacia el final del capítulo de este libro, de Aspectos de la Antigüedad, dice: y al fin fue la inflexible fundamentación institucional la que fracasó. Aquella no podía resistir las perpetuas tensiones de un imperio de tal magnitud, rodeado además de un mundo que le era hostil. Efectivamente, hay otros aspectos que él también señala en el libro, como por ejemplo que hubo un descenso de la natalidad y por lo tanto un descenso poblacional, que tampoco se sabe muy bien el porqué, porque hay también imperios con pobreza y que han tenido mayor natalidad a pesar de eso, pero no cabe duda que el factor fundamental fue la invasión de los pueblos germánicos, de los pueblos bárbaros, que habían ya incursionado en el imperio múltiples veces, y al final eso ya fue imparable. Pero también había una decadencia económica, una decadencia pues a nivel social, el esclavismo ya dejó de funcionar. Por supuesto, el esclavismo era un sistema absolutamente anacrónico y negativo, pero existía todavía, hubo un sistema de colonos, pero también el ejército fue disminuyendo en el número de soldados, de guerreros, porque también mucha población en edad adulta, hombres y mujeres, pero también fundamentalmente hombres, tenían que dedicarse a labores agrícolas, con lo cual el ejército no podía disponer de unas fuerzas más numerosas para hacer frente a las invasiones de los pueblos bárbaros, y por otra serie de causas también. Pues esto influyó en la decadencia del Imperio Romano Occidente y en su desaparición. Además, hay que tener en cuenta que los imperios tienen un periodo más o menos largo de existencia y acaban generalmente o prácticamente siempre desapareciendo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y de Radio Sofando. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o suscribirse a mi canal. También pueden seguirme en mi podcast de iVoox y Spotify y de Anchor, simplemente poniendo mi nombre, José Manuel López García. Muchas gracias y hasta siempre.